Guerras radiales. La transmisión de Fessenden había impulsado a la tecnología radial hacia una nueva dirección, y pronto, tanto inventores como operadores inalámbricos estarían experimentando nuevas formas para transmitir la voz humana más efectivamente, pero se necesitaba un generador mejor y más pequeño y un receptor más sofisticado. Los primeros receptores contenían rocas minerales llamadas cristales. Estos transformaban la corriente alterna de la onda entrante en corriente directa, permitiendo que el sonido se percibiera. Los radios de galena, como los llamaban, eran económicos y populares, pero como solo operaban con la baja potencia generada por la señal entrante, el operador tenía que usar audífonos para escuchar. Uno de los asesores técnicos de Marconi, John Ambrose Fleming, se dio cuenta que los generadores de mayor tamaño no eran la solución para mejorar los transmisores y receptores. Inspirado por el bombillo de Edison y el trabajo sobre electrones del científico inglés J.J. Thomson, Fleming construyó una válvula de vidrio que se convirtió en el predecesor del tubo al vacío o audión. La válvula de Fleming utilizaba el poder de los electrones en vez de un aparato mecánico para captar las ondas de radio. En 1906, el inventor Lee De Forest modificó la válvula de Fleming para crear un nuevo dispositivo que amplificaría la señal de audio, haciéndola más fácil de escuchar. Se trataba del primer amplificador electrónico, al cual llamó el tubo de audión. And he made the invention that changed the world, and that was the radio tube as we know it today. But the curious thing is, Lee De Forest didn't understand what he had invented. En 1911, un ingeniero eléctrico de 21 años, Edwin Howard Armstrong, comenzó a estudiar el tubo de audión inventado por De Forest. Armstrong determinó que los electrones que contenía se movían u oscilaban de un lado a otro con un ritmo estable. Esta corriente podía retroalimentarse en el sistema para ser amplificada de nuevo, incrementando la potencia de la señal. Este principio, conocido como feedback o retroalimentación, ha perdurado hasta hoy como uno de los principios básicos de la radio. Con esta innovación, los enormes y costosos generadores podían ser reemplazados por pequeños tubos de audión. La radio se hizo más práctica. Un hombre con destino. En la noche del 14 de abril de 1912, el lujoso crucero Titanic chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte y comenzó a hundirse. El barco estaba equipado con el sistema inalámbrico de Marconi. El operador envió un desesperado mensaje pidiendo ayuda. El buque Carpathia captó la señal y logró llegar a tiempo para rescatar a 711 pasajeros, pero 1513 ya habían muerto en las heladas aguas. Durante los próximos días, el mundo, que estaba conmocionado, recibía noticias de la tragedia por vía inalámbrica. A medida que se rescataba a un pasajero, el mundo se enteraba. En Nantucket, Massachusetts, un joven operador de inalámbrico llamado David Sarnoff, de la compañía Marconi, permaneció en su estación por 72 horas. Recibía noticias de la tragedia provenientes del Carpathia, el barco de rescate, a medida que se acercaba a las costas de Nueva York. Sarnoff, un inmigrante ruso que apenas estudió hasta el 8º grado, tenía una buena posición en la compañía Marconi en Nueva York. Era el mensajero personal del inventor. Su nombramiento posterior como operador en una de las estaciones terrestres de Marconi lo había colocado en el lugar correcto, en el momento adecuado. La tragedia del Titanic había enfatizado la importancia de la radio para la humanidad en momentos de emergencia, pero David Sarnoff reconoció el potencial de la radio como negocio. En 1916, ya convertido en un joven ejecutivo, Sarnoff envió un extenso memorándum al presidente de la American Marconi, en el cual establecía lo que él veía como un futuro de ese medio de comunicación. Tengo en mente un plan de desarrollo que puede convertir a la radio en un artefacto doméstico. La idea es llevar música a los hogares por vía inalámbrica. El receptor podría diseñarse en forma de una caja de música con diferentes longitudes de onda que pudieran cambiarse con el uso de un interruptor o al oprimir un botón. Los eventos de importancia nacional también podrían ser simultáneamente anunciados y recibidos. Los resultados de béisbol podrían transmitirse en el aire. Esta proposición podría ser de gran interés para los granjeros y para quienes residen en las afueras de la ciudad. Atentamente, David Sarnoff.
Mientras que el espectro de una guerra mundial se asomaba en el horizonte de Norteamérica, la industria de la radio ya encontraba librando su propia batalla. Poderosas corporaciones se debatían ante los tribunales por patentes que le permitieran tener control sobre el nuevo medio. Nunca más podrían los inventores adaptar o crear sobre el trabajo de otros para el bien de la humanidad. La radio era ahora un producto que se podía vender y hacer dinero con él. La entrada de Norteamérica en la Primera Guerra Mundial, de hecho, había ayudado a la industria de la radio. El gobierno decretó una moratoria en todas las demandas sobre patentes y resolvió las disputas retirando las patentes a fin de beneficiar a todas las compañías. Esto le permitió a la industria concentrarse en el desarrollo y manufactura en vez de peleas legales. En poco tiempo, los radios comenzaron a estandarizarse y a producirse en masa para cubrir las exigencias de la guerra. Mientras servía en el ejército en Europa, Edwin Howard Armstrong continuó su investigación sobre las ondas radiofónicas de alta frecuencia. Su trabajo dio como resultado un receptor de radio mucho más eficiente que él llamó el super heterodino. Este aparato mejoraba la recepción radial al reducir el rango de frecuencia manejado por los amplificadores. Con esto se eliminaba la indeseable interferencia eléctrica, aumentando la señal. El invento de Armstrong, aunque complejo en sus circuitos, era muy simple de operar con solo un botón para el volumen y otro para sintonizar. Fue el primer radioreceptor moderno. Al finalizar la guerra, el gobierno estadounidense había comprendido cuán importante era la radio y decidió moverse para evitar que la industria cayera en manos extranjeras. Así nació Radio Corporation of America, con General Electric como socio principal. Las patentes y los activos de la American Marconi fueron transferidos a la nueva compañía. A cambio, la British Marconi podía seguir adquiriendo partes americanas para elaborar sus equipos y venderlos al resto del mundo. La mayoría de los empleados de la American Marconi, incluyendo a David Sarnoff, se fueron a la RCA. David Sarnoff todavía abrigaba su sueño de vender cajas de música para uso doméstico, pero otra compañía, Westinghouse, se le adelantó. Westinghouse había adquirido los derechos exclusivos del receptor super heterodino de Armstrong. Y ahora la meta era radiodifundir programación desde torres de radio y vender los receptores al público. Westinghouse le asignó al Dr. Fred Conrad construir una estación de radio en el techo de su fábrica en Pittsburgh. La estación KDKA fue al aire el 2 de noviembre de 1920 para transmitir las elecciones presidenciales. La transmisión fue un rotundo éxito y con ella la venta de receptores de radio subió como la espuma. Pronto KDKA y otras estaciones comenzaron a transmitir servicios eclesiásticos y luego peleas de boxeo. La radio despegó sin mirar hacia atrás. Hasta ese momento, las compañías de comunicaciones debían sus ganancias a comunicaciones de dos vías como el telégrafo, el teléfono y ahora la comunicación inalámbrica o a través de la venta de equipos para radiodifusión. El 28 de agosto de 1922, WEAF de Nueva York transmitió un anuncio para un edificio de apartamentos. Era el primer comercial pagado. Repentinamente, un nuevo mundo empresarial aparecía a las puertas de la radio, la publicidad. Las cadenas de radio se formaron cuando la Comisión Federal de Comercio decidió que RCA, AT&T y otras compañías tenían el monopolio de la nueva industria. La National Broadcasting Company, NBC, se fundó en 1926 con RCA y Westinghouse como socios. Luego, la Columbia Broadcast Service, CBS, en 1929. A ambas cadenas se les permitió usar las líneas telefónicas de AT&T para conectar sus transmisores. Las cadenas lograron que todo el país escuchara las transmisiones simultáneamente. De un día para otro, la radio empezó a afectar el día a día del norteamericano como ninguna otra influencia tecnológica lo había hecho antes. La venta de los radios receptores creció tan rápidamente que los fabricantes se veían en serios problemas para satisfacer la demanda. Radio made the world smaller, just that fast. Because it could be transmitted so quickly and you didn't have to wait for the newspapers to let you know what was happening. En enero de 1925, 15 millones de norteamericanos pudieron escuchar el discurso de toma de posesión del presidente Calvin Coolidge en sus radios. Tantos anunciantes optaron por el nuevo medio que algunas cadenas de periódicos entraron en pánico y se negaron a publicar programación radial e incluso hasta a mencionar la palabra radio en sus páginas.
En 1927, el primer programa de costa a costa fue transmitido por NBC, el Rose Bowl Football Game. Pero quizás el mayor evento radial de los años 20 fue el histórico viaje de Charles Lindbergh a través del Atlántico. This is WJZ, New York. As Saturday dawned over the vast Atlantic, the Lindbergh plane is unreported since passing Newfoundland early last night. Socially, it made a big difference. Somebody who was a farmer in Kansas could be knowing the same things that somebody on Wall Street was hearing. La calidad de la programación radial mejoraba cada año y el número de espectáculos se multiplicaba. Artistas y personalidades antes desconocidas para el gran público se convirtieron de la noche a la mañana en el centro de atracción nacional. Nombres como Milton Cross, Harold Early, Ed Wynn, Goethe Lambert, los Royal Cananis, Burt Kroeberg y Will Rogers eran conocidos en los hogares a lo largo y ancho del país. El negocio del entretenimiento estaba cambiando para adaptarse al nuevo medio. Billy Jones y Ernie Herr fue el primer dúo proveniente del vaudeville que protagonizó en la radio con sus simples armonías y humor satírico. Se hicieron conocer como los chicos de la felicidad. Hacia el final de la década, David Sarnoff de NBC y su nuevo joven rival de CBS, William Paley, se encontraron trazando las líneas divisorias en el campo de la batalla radial. At that time, CBS, when I first joined them, they were like a family network. NBC was a big power, and they were not going to try to compete. They didn't have anybody to put up against Bob Hope. They would have had to have Jack Benny or Fred Allen, but NBC had them both. It was not many years before William Paley raided NBC and got Jack Benny away from them. And then the picture changed, you know. En 1929 la caída de la bolsa sumió a la nación en una gran depresión. Se avecinaban días oscuros para Norteamérica, pero la nación recurrió a su mejor amiga, la radio, en busca de apoyo.